Entonces hoy día nos corresponde Marcos 4 del 26 al 34. Amén, y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Esta es la lectura que tenemos el día de hoy. Y el título que tiene o que le vamos a dar a esta porción, desde el versículo 26 al 34, es reino que brota y crece. Este es el reino de Dios. Aquí está señalado el proceso del reino de Dios, como podríamos verlo como reino en forma conjunta, pero también cómo brota y crece el reino de Dios en forma personal en nuestras vidas. ¿Ya? Eso es lo que hoy día vamos a estar un poquito meditando en la palabra del Señor. El reino de Dios que brota y crece. Este proceso maravilloso desde que recibimos la palabra del Señor y comienza este proceso que termina, dice acá, en la hora de la siega. Y eso es lo que hoy día vamos a estar meditando con la ayuda del Señor. El objetivo de la lección de hoy día es que aprendamos a reconocer el reino de Dios a través de su proceso correcto. Este proceso desde que recibimos la semilla, desde que recibimos la palabra, ¿qué hacemos con esa semilla? ¿Cómo es nuestra tierra? ¿Cómo germina? ¿Cómo crece? Ese proceso es el que tenemos que aprenderlo a reconocer en nuestra vida para que nosotros podamos evaluarnos. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y de hecho el versículo que meditábamos la semana pasada, la antepasada, era cuidamos lo que oímos, que pongamos atención a lo que oímos, que miremos, que observemos las evidencias en nuestra vida. Si hemos sido sembrados en buena tierra, si somos buena tierra, si la semilla cayó en nosotros en buena tierra, o como hablábamos la semana pasada, si era una tierra que brotaba pronto, un proceso rápido, pero que al primera dificultad se venía abajo, la semilla se secaba. O si éramos esta tierra donde recibíamos la palabra, pero resulta que venían los afanes de la vida, el afán de la riqueza, y ahogaban la palabra. ¿Ya? O si efectivamente somos buena tierra. Y eso es lo que hoy día vamos a estar viendo, observando, si es que somos buena tierra. El versículo a memorizar para esta semana es el versículo 34 del capítulo 4. Y dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Recordemos que también hablamos sobre esto la semana, en la última clase, sobre por qué Jesús hablaba en parábolas. Decía que las parábolas las ocupaba para una forma de ilustrar el mensaje, pero también era una forma de encubrir el mensaje, diciendo de que a sus discípulos él les declaraba todo, pero a los demás le hablaba en parábola, decía, especialmente a los fariseos, a los escribas, que iban con un corazón no dispuesto, entonces él hablaba por parábolas, de tal manera que ellos se confundían y decía, para que no se arrepientan.
y para que no les sean perdonados sus pecados. Entonces las parábolas tienen doble finalidad, una para ilustrar, otra para encubrir, pero a sus discípulos, a sus hijos, el Señor no deja nada oculto, sino que a ellos les declaraba todas las cosas. Entonces, en este capítulo, es importante que recordemos siempre lo que veníamos hablando, porque esto está dentro del mismo capítulo 4, entonces está muy ligado con lo que vimos en la última clase. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Ya? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo lo podríamos comparar? Dice acá. Es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y está retomando la idea anterior, de que un hombre salió a sembrar, ¿cierto? Y echó esta semilla. ¿Y qué era la semilla? Recordemos las figuras que hemos hablado las semanas pasadas. ¿Qué cosa era la semilla? La semilla era la palabra de Dios. El sembrador es todo aquel que siembra esta semilla. En este caso era Jesús. Ahora nosotros somos los responsables también de tomar el papel de sembrador, de esparcir la semilla, de llevar la palabra. Entonces, el reino de Dios, dice, es semejante, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, dice, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros somos llamados a sembrar la palabra. En el caso nuestro, los hermanos predicadores, el pastor, el que le toque sembrar la palabra, o usted mismo en su ámbito personal, no es necesario que seamos predicadores para sembrar la palabra. En nuestra conversación con un amigo, con un vecino, con un familiar, si usted tiene la palabra del Señor, puede ir sembrando esa palabra. Ahora, nosotros no sabemos qué sucede una vez que sembramos la semilla. Por eso aquí dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando nosotros sembramos en el campo, usted tira la semilla y pasan los días y no todos los días usted va a ir a escarbar para ver si eso está produciendo o no, porque finalmente lo va a estropear, va a echar a perder su trabajo, sino que uno siembra, tapa con tierra y lo deja ahí esperando con paciencia. En otra parte nos dice la palabra del Señor, que el labrador con paciencia espera el fruto. Nosotros cuando sembramos la palabra del Señor en un corazón, en una persona, en un amigo, en un vecino, nosotros cumplimos nuestra misión de ir y presentar a Cristo como el Salvador, de ir y a través de la palabra del Señor soltar la semilla, pero no sabemos qué produce esa semilla. Hay gente que de inmediato tiene una reacción, podríamos decir, adversa, que se molestan al escuchar la palabra. Hay otras personas que parecieran ser muy amables y dicen, oh, qué interesante, sí, es verdad, me gustó esto. Hay otras personas que actúan a lo mejor sin interés, como nos hacen saber de que en realidad no les interesa mucho lo que estamos diciendo. No se enojan, pero tampoco son amables, son indiferentes. Pero lo que nosotros no vemos es lo que esa palabra está provocando en el corazón de esa persona. Y sabe que muchas veces las personas que más mal reaccionan es producto de que esa palabra ha tocado alguna fibra y que a lo mejor en el momento lo demuestran con un enojo, con un desprecio, pero que nosotros no sabemos en la soledad, en la meditación propia de esa persona, cómo esa semilla puede comenzar a germinar. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que han dicho, yo había dicho, yo nunca voy a ser evangélico. Me caían mal las personas que hablaban del evangelio. Pero una vez escuché la palabra y de pronto esto comenzó a mover algo en mí. Preguntas, inquietudes.
Entonces nosotros no sabemos cómo actúa la palabra, no sabemos cómo actúa la semilla, nosotros sembramos, pasan los días y no sabemos cómo esta va a brotar. Si es buena tierra, va a brotar. En el versículo 28 dice, porque de suyo o naturalmente lleva fruto la tierra. Esto es interesante aquí porque dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, no dice la semilla, no dice que la semilla lleva fruto, sino que dice que la tierra. Y esto nos demuestra, hermanos, que hay un trabajo conjunto entre lo que Dios siembra en nosotros, pero a través de la tierra que somos nosotros. Recordemos las figuras que vimos en el capítulo pasado, o al principio de este capítulo 4, cuando Él nos narra cada uno de estos elementos. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? ¿Quién es la tierra? ¿Ya? Entonces, nosotros somos la tierra, recibimos la semilla, pero el trabajo de germinar es un trabajo conjunto. Dios siembra su palabra en nosotros, pero aquí también está impresa la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de nosotros como tierra. Somos tierra, nosotros somos la tierra y dice que de suyo lleva fruto la tierra. ¿Sabe que nosotros como tierra, si nosotros nos vemos a nosotros como tierra, vamos a llevar frutos, vamos a producir? De suyo produce, o sea, dice que está en nosotros producir. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la semilla que esté en la tierra. Ejemplo, yo puedo tener un excelente suelo, una excelente tierra, pero si yo le planto mala semilla, no va a ser bueno el resultado. ¿Qué tiene que ser bueno? ¿Qué es lo que tiene que hacer la diferencia? Es la semilla. Yo leía esta semana sobre un poco de las semillas y decía que hay semillas buenas y hay semillas malas. La semilla buena aporta nutrientes a la tierra y termina mejorando esa tierra. Pero hay semillas que son malas y no tienen esa capacidad y terminan dependiendo de la tierra más que de la propia semilla. Ahora nosotros recibimos la mejor semilla, recibimos la palabra. La palabra es la que va a mejorar nuestra tierra. Nuestra tierra va a llevar fruto o va a producir de acuerdo a lo que nosotros le sembremos, porque de suyo va a producir. Si nosotros sembramos espinas y cardos, ¿se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Dice, hablaba de que habían una tierra donde brotó cardos que terminaron ahogando la semilla, ahogando la palabra. Entonces nuestra tierra va a producir, va a germinar, pero ¿qué va a germinar? Lo que esté sembrado en nosotros. Si nosotros sembramos cardo y espino, eso es lo que va a germinar. Y van a terminar ahogando la palabra. Pero si nosotros recibimos la palabra del Señor, la correcta palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, esta va a producir en nosotros un proceso. Y aquí está descrito el proceso en el versículo 28 y 29. Aquí está descrito el proceso. Dice, primero, ¿cierto? Llega la semilla y esta comienza a germinar. De suyo la tierra germina, produce fruto. Primero hierba, luego espiga, luego grano la espiga, y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y aquí nosotros nos podríamos detener un minuto, hermano, a analizar este proceso maravilloso que ha iniciado en nosotros. Y podemos ver algunas diferencias. También, por ejemplo, con la parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra del Señor que
la tierra lleva fruto, ¿cierto? Primero hierba, luego espiga. Si nosotros comparáramos esta parábola con la de el trigo y la cizalla, podríamos ver que hasta ahí las dos cumplen la misma función. Las dos entró una semilla, las dos crecieron. Recordemos la semana pasada cuando hablamos, decía que una brotó pronto, en el versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Entonces, si yo siembro trigo y hay semillas de cizaña, las dos van a crecer, las dos van a brotar, van a iniciar el proceso de la misma manera. Cayó la semilla, germinó la semilla, creció la semilla, le salieron hojas, dice acá, se formó la espiga, pero hay una diferencia entre estas dos, y es que una tiene grano y la otra no. Entonces, nosotros en este versículo podemos ver cuál es el desarrollo, cuál es el proceso de nuestra vida espiritual, y aquí podríamos identificar a nosotros mismos. Yo no lo estoy midiendo a usted, sino que cada uno de nosotros tiene que medirse. Y aquí podríamos identificar nosotros qué plantas somos. ¿Se ha sembrado la palabra en nosotros? ¿Ha recibido usted la palabra en su corazón? Si me dice que sí, perfecto. ¿Ha visto un crecimiento usted en usted mismo? ¿Ha observado un crecimiento? ¿Ha visto cómo le han ido saliendo hojitas? ¿Cómo le han ido saliendo espigas? La pregunta es, ¿está llena esa espiga con fruto? ¿O es como la de la cizaña que trata de imitar, pero no en realidad no hay fruto? Entonces, en este proceso, hermano, que nos narra aquí la palabra del Señor, nosotros podemos identificarnos y ver si somos fruto, si estamos dando fruto, si somos, o sea, es que no puede, a lo que voy es que esto nos revela si somos o no somos, porque la finalidad del cristiano es que dé fruto. A lo mejor estamos en un crecimiento, a lo mejor todavía estamos creciendo. Por eso le digo que esto no lo puedo evaluar yo, esto lo tiene que evaluar cada uno. Cada uno de nosotros se tiene que evaluar y preguntarnos, ¿estoy dando fruto? A lo mejor todavía no estoy dando fruto, pero eso no significa que a lo mejor no soy, sino que estoy en este crecimiento. ¿Cómo me puedo identificar yo? Si estoy viendo hojas en mí, si estoy viendo que está produciéndose un cambio en mí, si hay una transformación. Pero este crecimiento no dura, no es eterno, me refiero de que pasamos 20 años y en la iglesia y podemos decir, no es que yo todavía estoy creciendo. Sí, evidentemente estoy creciendo todos los días, pero tengo que dar fruto. En algún momento tiene que aflorar el fruto que hay en mí. Y este fruto que va a aflorar va a revelar qué planta soy. Porque este fruto puede aflorar para bien o para mal. La palabra del Señor nos dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos. Así como el árbol malo no puede dar buenos frutos. Los dos dan fruto, pero o son buenos o son malos. No es que un día doy buenos frutos y al otro día doy malos frutos. La Escritura también nos habla sobre esto mismo y nos dice de que una fuente no puede dar en un momento agua dulce y al ratito estar dando agua salada. O da agua dulce o da agua salada, pero no en una vertiente usted no va a encontrar dos tipos de agua. Solo uno. Y aquí es lo mismo. Viene la semilla,
nos hace crecer. Este es el proceso del cristiano. Comienzan a salir las hojitas, comienzan a formarse la espiga, y cuando se forma la espiga, da fruto. Y esta espiga está llena de granos. Y cuando este fruto está maduro, dice que viene la hoz. Tenemos un ciclo nosotros. Conocemos al Señor, esta semilla, la palabra, tiene que moldear nuestra tierra, aportarle los nutrientes a nuestra tierra también le aporta nutrientes y comienza este proceso y comienza a germinar nuestra vida espiritual, podríamos decir, comienzan a salir las hojitas, comienzan a venir los frutos y comenzamos a bendecir a otros a través de los frutos. De eso se tratan los frutos. Los frutos se trata de que yo bendiga a otro. Por ejemplo, si yo planto un árbol, un limón, lo que espero es que ese árbol me dé limón. Y cuando yo cosecho ese fruto, estoy siendo, podríamos decir, bendecido por ese árbol que me ha dado su fruto. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Si nosotros crecemos y comenzamos a dar fruto es porque estamos bendiciendo a otros con nuestra vida. Y ese fruto está maduro. Y cuando el Señor ve que ese fruto está maduro, dice que viene la hoz, porque la siega ha llegado. Y en unos capítulos más adelante vamos a hablar un poquito más detenidamente de qué es la siega. Pero hoy día podríamos mencionar que lo podemos ver de dos maneras. La siega personal, de cuando el Señor nos dice hasta aquí, o la siega del pueblo de Dios, cuando el Señor diga, estos son mis frutos, me los llevo al granero. Y dice que ahí Él separará el trigo de la cizaña. La cizaña, o lo que aparentó ser y no es, tiene un destino. Pero el fruto, el que dio fruto, es apartado y llevado al granero del Señor. Y esto a nosotros nos tiene que llenar de esperanza, de saber de que si usted ha recibido la palabra, si usted es un hijo de Dios, usted está en este proceso y va a llegar el momento en que usted va a ir al granero de Dios, que está preparado para nosotros. Entonces, esto es lo maravilloso de este proceso, hermano, de que la tierra ha sido preparada por Dios. Dios en su soberanía, en su voluntad, decidió que usted y yo seamos tierra buena y Él aporta sus nutrientes, nos da su palabra, produce este crecimiento en nosotros, hace que nuestra vida espiritual florezca, hace que demos fruto y nos está reservado el granero, donde usted y yo vamos a ser recogidos si es que hemos dado fruto, si es que hemos sido esta planta. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude para que meditemos un ratito en esto y nos demos cuenta en qué proceso estamos, en esta cadena que sale mencionado acá. ¿En qué proceso está usted? ¿En qué proceso estoy yo? ¿Estamos solo en las hojas? ¿O a lo mejor ya estamos espigando? ¿O a lo mejor estamos dando fruto? Si estamos dando fruto, podríamos estar entonces esperando que llegue el tiempo de la siega. Que el Señor nos bendiga. Y a veces le tenemos miedo al tiempo de la siega. Suena bonito así, pero si yo le digo, hermano, ¿usted quiere ser cegado hoy día? A lo mejor diríamos, no, todavía no, un poquito más adelante, porque a veces nos aferramos a esta tierra, hermano, pero como cantábamos en el himno con el que iniciamos, la mitad de la gloria del cielo no se ha contado jamás. No hay nada que se compare a estar con el Señor. No hay nada que se compare a estar con Él. En versículo 30, comienza a hablar ahora de otra parábola y comienza a decir sobre la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos?
es como un grano de mostaza, dice, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La semilla de mostaza era la semilla más pequeña que había en la tierra de Israel. Ya por eso dice la que hay en la tierra. Existen semillas más pequeñas, pero no hay una semilla más pequeña en Israel. Y dos, no hay una semilla tan pequeña que produzca un arbusto tan grande. ¿Ya? La semilla de la mostaza es entre 1 y 2 milímetros, es como un granito de arena. Es el tamaño de la semilla de mostaza. Yo no sé si usted conoce la planta de mostaza, yo no la conozco. No tengo el privilegio de conocer esa planta. La he visto en fotos, sí, pero no, personalmente nunca la he tenido en las manos. Pero Jesús ocupa esta plantita y dice que el reino de los cielos es como, o es comparable, dice, el reino de los cielos, el reino de Dios, a este grano de mostaza. Y aquí también lo podemos ver en forma grupal y también lo podemos ver en forma personal. Primero lo vamos a ver en forma grupal. Cuando Jesús está hablando aquí a sus discípulos, le está hablando del reino de Dios. Entonces, si nosotros lo ponemos de esta perspectiva, Jesús le está diciendo que este evangelio que se está anunciando, esta palabra que se está entregando, es comparable a un grano de mostaza que va a ser echado en la tierra. La religión judía era una religión ya establecida, con una logística y con todo un movimiento armado que llevaba miles de años, por lo tanto, era algo ya estructurado gigante. El sacerdocio, cómo se repartían las cosas, el templo, todo esto estaba ya armado. Y de pronto viene este evangelio, como una pequeña semilla comparado con esto. Como decía Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Hombres comunes y corrientes, a los que se les sembró la palabra. Y comenzó como un grano de mostaza, siendo los más insignificantes de la nación. Un pequeño mensaje a los pescadores, a la gente despreciada como Mateo, lo vimos en las clases pasadas. Vimos a quienes llamó el Señor, a los insignificantes de ese tiempo. Podríamos decir un pequeñito grano de mostaza que comenzó allá, hace 2000 años. Y aquí está la profecía que el Señor hace. Y dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Podríamos decir, este evangelio fue lo más pequeño que nació en ese momento, lo más pequeño que se sembró, lo más insignificante. No había una estructura, no había una liturgia, no había dogmas. Era una persona que estaba predicando y anunciando el evangelio del reino, algo tan simple, algo tan pequeño, a las personas más comunes y corrientes. Pero después que esa semilla fue sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Este, podríamos decir, es la descripción del reino de Dios. Jesús vino, anunció esta palabra como algo muy pequeño que pasó casi desapercibido y dijeron, a estos los matamos y termina todo. Pero hubo un hombre, ya que cuando estaban persiguiendo a Pedro, a Juan, dijo, no vaya, no levantemos la mano contra ellos, dice, sino que dejémoslo, porque ya matamos a Jesús, ya murió su líder. Si esto es de los hombres, dice, se va a deshacer, como ha pasado con tantos que se han levantado y se ha deshecho, su mensaje. Pero si esto es de Dios, dice, nada lo podrá detener. Entonces cuando Gamaliel dice, no vaya a hacer cosa que nos encontremos peleando contra Dios o luchando contra Dios. Y resulta que así era. Jesús murió
Y esta pequeña semilla que quedó sembrada en los corazones de aquellos pescadores comenzó a multiplicarse, comenzó a dar fruto y han pasado 2000 años. Y estamos nosotros acá al otro extremo del mundo y estas ramas han venido a cobijarnos. Si nosotros vemos las aves de los cielos, pueden morar bajo sus sombras. Si nosotros, les recuerdo, tenemos que ir analizándolo con lo que vimos en la clase pasada, porque ahí se nos declaró quiénes eran los diferentes elementos que aparecen acá. Y si nosotros retomamos el capítulo 1, el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que un hombre salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Y aquí otra vez nos viene a hablar de las aves del cielo. ¿Quiénes son las aves del cielo? En el mismo capítulo 4, más abajo, dice que los compara con Satanás, que viene y roba la semilla. Y ahora cuando nosotros hablamos, podríamos hacer un paralelismo, ¿cierto? Y darnos cuenta de que la palabra del Señor dice que cuando nosotros no somos hijos de Dios, no hay otra opción, no hay otro camino, dice que somos hijos del diablo, ¿ya? Suena fuerte decirlo, pero la palabra del Señor así lo dice. De hecho, Juan lo dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿ya? Ahora, nosotros, si no estábamos con Cristo, estábamos con el enemigo, obviamente. Éramos aves del cielo. Para los judíos, los gentiles eran esto, eran hijos del diablo. Por lo tanto, era por eso que ellos no conversaban con gente que no sea de su religión. Ahora, en Ezequiel hay una profecía que dice que él vendrá, una planta que crecerá, y las aves del cielo llegarán y harán morada bajo ella. Y nosotros podríamos unir estas dos y darnos cuenta que el Evangelio fue sembrado allá, una pequeña semilla que creció, y los diferentes tipos de personas, gentiles, que no tenían ninguna opción, vinieron a ser morada bajo ella. De ese punto de vista la podríamos mirar. Usted y yo éramos aves del cielo, no pertenecíamos al linaje escogido de sangre, podríamos decir, judía, pero Juan también nos dice de que los hijos de Dios no son los engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y Él nos ha dado esta facultad de ser llamados hijos de Dios si creemos en Él. Y hemos venido a morar bajo esta sombra. Ahora, si nosotros lo vemos en el ámbito personal, podríamos decir, el Evangelio llegó a nosotros como un grano de mostaza, pequeñito. Recibimos la palabra, pero somos llamados ahora a crecer. Somos llamados a crecer. Somos llamados a que esta semilla que ha sido sembrada en nosotros crezca y la fe comience a obrar en nuestra vida y comencemos a dar fruto, de tal manera que crezcamos y que hagamos sombra y que las aves de los cielos, o sea, la gente que nos rodea, la gente que no conoce al Señor, se cobije bajo nuestra sombra. También lo podemos ver desde ese punto de vista. No sé si usted lo ha experimentado, lo ha vivido, pero muchas veces gente que no tiene que aún no ha conocido al Señor, se acerca a usted porque dice que ve en usted algo especial. Porque dice que le gusta conversar con usted porque usted le habla de forma especial. Si ha tenido usted esa experiencia, significa que hay aves del cielo que se están cobijando bajo su sombra. Y eso es un buen indicativo de que este reino de Dios ha crecido en nosotros. Eso sí es que lo vemos del ámbito personal, individual. Pero aquí el Señor lo está hablando en el ámbito
de cómo va a ser la extensión del reino de Dios. El reino de Dios comenzó allá en Israel con una pequeña palabra, con un pequeño predicador. Recordemos a Juan que andaba solo en el desierto y decía, voz que clama en el desierto. Arrepentido, ¿cierto? Así comenzó este evangelio, una pequeña semilla, pero que hoy día ha crecido y está esparcido por el mundo y se ha hecho la más grande de las hortalizas. Si nosotros lo vemos a nivel, podríamos decirlo, de religión, aunque el evangelio no es religión, pero si lo viéramos como es catalogado en el mundo, la religión cristiana, la más grande del mundo, la más extendida a través del mundo. Y comenzó allá con simples hombres que estaban echando la red. Cómo el Señor ha cumplido esta palabra de que esta pequeña semilla que cayó allá hizo grandes ramas y hoy día estamos todos cobijaditos debajo de esa rama. Que usted y yo también seamos esa planta, que usted y yo también seamos aquellos que crecen, dan fruto y cobijan a otros bajo su rama. Muchas veces nosotros decimos, es que hay que tener fe como un grano de mostaza, hay algo chiquitito nomás. No, pero aquí está llamado al crecimiento, no está desde el punto de vista de quedarnos chiquititos, sino que dice que es como un grano de mostaza, que siendo pequeño, después crece. Entonces, la palabra nunca nos llama a ser chiquitito en cuanto a la fe, al contrario. Es sembrada como algo pequeño, pero tiene que crecer en nosotros. Y en esto participa obviamente la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros como hombres de preocuparnos de nuestra vida espiritual. Y ya estamos terminando, y dice, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Esto significa que habían personas que entendían más y otras que entendían menos. Y sabe que esto es una constante. Hoy día nosotros, en medio nuestro, hay hermanos que entienden más y otros a los que les cuesta más comprender la Escritura. Pero sabe, el Señor nos enseña conforme a lo que podemos oír, conforme a lo que nosotros tenemos, conforme a lo que somos, Él nos da, conforme a lo que nosotros buscamos de Él. El Señor nos va a revelar su palabra en conformidad a lo que podemos oír. ¿Ya? Y sin parábolas, dice, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y estos somos nosotros llamados a ser discípulos. Hay personas que van a leer la Escritura, van a leer este libro como una historia, como un libro más, o como muchas personas lo utilizan a veces cuando están con miedo, buscan la Biblia como un tipo de amuleto, ¿ya? Pero nosotros, los discípulos, somos los que el Señor nos va a declarar su palabra. Y aquí nosotros lo hemos visto varias veces. Están los que están cerca y las multitudes. Siempre en los evangelios usted va a encontrar esta frase, y los que estaban cerca, y las multitudes, pero a los discípulos le decía esto. ¿Ya? Hay una diferencia entre los que seguían a Jesús por seguirle, y hay una diferencia con los que son sus discípulos, a quienes les declara todas las cosas. Si usted es un discípulo de Cristo, si usted quiere seguir al Maestro, el Señor no le va a dejar oscura. El Señor, de alguna manera, se va a revelar a su vida a través de su palabra. Él nos ha dejado su palabra. Ahora nosotros podemos decir, es que yo leo y no entiendo. ¿Sabe que si nosotros somos constantes en esto, el Señor se va a revelar a nosotros? Porque es su promesa, no es que lo diga para calmar nuestra ansiedad o nuestra tristeza, sino que es su promesa. Si nosotros leemos su palabra, Él se va a revelar a nosotros. Él nos va a hacer entender lo que es necesario para nuestra salvación. Ahora,
como el versículo anterior dice, que Él se va a revelar a nosotros conforme a lo que podemos oír. Él nos dio una capacidad a cada uno de nosotros. Y de acuerdo a esa capacidad, Él se va a revelar a nuestra vida. Lo que sí tenemos claro, o que tenemos que tener claro, es que Él jamás nos va a encubrir algo que sea vital en nuestra salvación. Mire, en la Escritura hay muchas discusiones doctrinales que no se han podido zanjar por cientos de años. O sea, todavía no nos ponemos de acuerdo en varias cosas doctrinales. Hay diferentes visiones doctrinales en muchos aspectos de la Biblia, ¿ya? Pero en cuanto a lo que es nuestra salvación, el Señor no nos ha dejado oscura. Él no nos ha dejado oscura. Hay cosas que no vamos a entender, por ejemplo, cómo se fue Elías al cielo. Vamos a tratar de explicar qué fue un carro de fuego. Algunos dicen, no, si fue un ovni. Otros dicen, no, que desapareció. Otros que lo ocultaron. No vamos a entender. O quiénes son los hijos de Dios que menciona en Génesis, que las hijas de Dios se juntaron con los hijos de los hombres. ¿De dónde salieron? Que si había gigante, no había gigante, dónde están los huesos, que si, etcétera. Hay tantas preguntas, hermano, en las que podríamos sacar de la palabra del Señor, en las que a lo mejor nunca vamos a poder conocerlas todas, ni llegar a un entendimiento cabal de cada una de ellas, ¿ya? Pero lo que sí tenemos muy claro es nuestra salvación, es la obra redentora de Cristo, ahí no hay duda. Por lo tanto, muchas veces nosotros nos quemamos las pestañas tratando de entender grandes profundidades cuando tenemos que ir a la palabra del Señor tan agradecidos de tenerla y con una humildad pidiéndole al Señor que Él se revele en nuestra vida, que lo que no entendemos, Él nos revele. Y van a haber cosas que no vamos a entender. Mire, imagínense que Pablo, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Y él dice que él no puede escribir lo que vio. Y de hecho, solamente en una ocasión lo mencionó, nunca más lo mencionó. Hoy día hay gente que escribe libros de que fue al cielo, de que vio esto, que vio lo otro en el cielo, y se hacen ricos escribiendo libros. Y resulta que Pablo, que estuvo allá, en solo un versículo dice, yo fui, ni siquiera dice yo, sino que dice, hubo un hombre que fue llevado al cielo. En espíritu no lo sé, en la carne no lo sé, no tengo idea cómo fue, pero que vio cosas que no puedo describir. Y eso es todo lo que él menciona. Y después dice que en todas estas cosas, algún día dice, comprenderé cómo he sido conocido por Dios. Entonces, el apóstol Pablo, que estuvo en el cielo, el apóstol Pablo que vivió todas estas cosas, no comprendía cómo había sido conocido. Nosotros muchas veces vamos a quedar con muchas dudas también, cosas que no vamos a comprender de la Escritura. Pero sí, si somos discípulos de Él, Él se va a revelar a nosotros y nos va a declarar todo lo necesario para nuestra salvación. Que el Señor nos bendiga. Que Él guarde su palabra en nosotros y que podamos ser buena tierra, que podamos ser esta tierra que produjo fruto, que podamos ser esta tierra a la que se le echó el fruto y comenzó primero con una hojita, luego una espiga y luego se llenó de fruto y que ojalá estemos esperando la siega, es que estemos esperando que el Señor venga y recoja nuestro fruto y nos lleve al granero celestial. No sé si usted quiere irse al granero celestial, pero sí, yo deseo irme al granero celestial. Espero que ese sea nuestro deseo, de estar un día con el Señor, de poder morar con Él y de encontrarnos con Él y comprender, como dice Pablo, cómo hemos sido conocidos, poder entender los misterios que el Señor ha guardado desde la eternidad. Que el Señor nos bendiga.